A una semana más del Poder de la Enseñanza. Mi nombre es Omar. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Es un placer para mí estar con ustedes como siempre, como siempre lo es cada semana, y compartirles estas escrituras, compartir estos mensajes, compartir la clase. Como saben, el objetivo no solamente es brindar información, sino también brindarles un poquito más de algunas alternativas para que puedan enseñar ese conocimiento a los demás y obviamente todos podamos edificarnos, todos podamos fortalecer nuestra fe y crecer, que ese es el objetivo. Así que vamos a empezar la clase rápidamente porque saben que estas son clases extras de las cuales ya se han dado hace 4 años. También pongo en la parte inferior como para que ustedes puedan visitar las otras clases y de esa manera puedan aprender mucho más. Como saben, estamos estudiando lo que es el Antiguo Testamento. Nos corresponde lo que es de la semana del 9 de marzo al 15 de marzo. Ya estamos en el tercer mes del año. En la quincena ya terminamos. Estamos avanzando rápido, se va el año. Como saben, también estamos estudiando lo que es el manual Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es por eso que ahí dice clase extra. Nos corresponde lo que son los Génesis del capítulo 37 al capítulo 41. Ya estamos terminando, nos faltan unas clases más y se termina el Antiguo Testamento. Perdón, se termina del Antiguo Testamento el libro Génesis, ya que es grande, pues, ¿no? Tiene 50 capítulos y es muy profundo, muchas historias, pero la historia avanza y los años también. Así que vamos a ver el día de hoy qué veremos, qué veremos. Lo que nos da el manual es el título, dice Jehová estaba con José. Gran título, ¿ah? Jehová estaba con José, con un hombre, con un joven, con José. ¿Quién es José? Nada más y nada menos que el hijo, uno de los hijos de Jacob. Sí, Jacob, el que tuvo su hermano gemelo, que fue Esaú, que vimos la clase pasada. Obviamente ya Jacob regresa lo que es a su ciudad, porque él vivía con sus suegros, se fue a conseguir su esposa, consigue dos esposas y obviamente Lea y Raquel, y dos siervas también que vienen a ser sus concubinas, que vienen a ser como cuatro esposas y traen nada más y nada menos que 12 hijos. O sea que viene una gente, un buen grupo de gente, ¿verdad? Y dentro de ellos uno de los hijos que es el hijo amado, supuestamente, eh, José, que viene a ser el hijo de Raquel, que más adelante tendría un hijo también que es Benjamín. Por ahora veremos a José, a ver el amor que le tenían a José sus hermanos, pero el título de la clase se centra en Jehová estaba con José. Gracias por acompañarnos también, gracias por comentar, por dar sus comentarios, de verdad que para mí es un placer leerlos, saber de que les sirven las clases. Asimismo, también porque varios he visto que me siguen a través de las otras plataformas, como son Facebook, que también se llama El Poder de la Enseñanza, me siguen a través de Instagram, que es El Poder de la Enseñanza, el canal también de TikTok, donde he visto que más se han ido. ¿Por qué? Porque es una plataforma muy conocida y muchos lo usan, que es también El Poder de la Enseñanza, en la cual van a encontrar mensajes, hay versículos, hay mensajes de las autoridades generales y pequeños mensajes, las cuales ahí comparto alguna enseñanza. Hay historias de superación, historias reales y también ahorita vienen algunas que están en fila porque entran casi todos los días. Esto se sale una o dos enseñanzas, dos vídeos o dos videos, como gusten llamarlo. Se vienen historias, algunos misterios que todavía misterios sin resolver que de la vida, no de las escrituras, sino porque es un canal un poco amplio, como ya lo he mencionado, es un canal para muchas personas. No es la idea como estas clases están dirigidas solamente a miembros de la iglesia, ¿verdad? Porque ¿quién lee el manual Ven, sígueme? Los miembros de la iglesia. Pero el canal de Facebook, el canal de TikTok o el canal de Instagram, no. Son canales más abiertos, por lo tanto está a diferente público. Y dicho sea de paso, ese público diferente, que no es miembro de la iglesia, son los que más me siguen o siguen el canal. Por lo tanto, son diversos tipos que tengo que manejar. Como ya lo dije, va a venir misterios, algunos misterios sin resolver, algunas historias muy, muy agradables que uno se queda pensando también para ir aprendiendo un poco de cultura
Y algunas enseñanzas que van a ver que también de algunas historias de personas que no hicieron lo bueno, que no hicieron lo correcto, pero que uno aprende de ello. No todo lo bueno se aprende, sino también de lo malo hay que aprender. Gente que no hizo lo correcto, historias reales y obviamente con alguna enseñanza al final breve para poder aprender, de la cual están bonitas. ¿Por qué? Porque es parte de la vida que hay que conocer, lo que ha sucedido. No es chisme, sino es conocer. Es decir, como tengo un amigo que dijo, por si acaso les traigo, no chisme, sino información. Una manera de disfrazar el chisme, ¿verdad? Pero esto no es un chisme porque ha sucedido, sin embargo es una información que uno debe tenerlo, conocerlo si es que les agrada y les gusta. Son pequeñas historias y de esa manera lo hacemos un poco más grande el canal. De esa manera tienen pues diversos tipos. Me gusta a mí la historia, me gusta un poco la historia real que sucedió, me gusta esa historia de esa persona que cometió algún fraude, algo, y mire en qué quedó, en qué terminó y cómo me puede ayudar a mí en la vida. Me gustan más los mensajes de las autoridades generales, no me gustan más los versículos que se ponen de las escrituras, con un pequeño análisis. Hay más diversidad, que ese es el objetivo, ¿ok? Así que están cordialmente invitados a suscribirse. En la parte inferior pongo la dirección y si gustan, pues y si no, también. Me pueden seguir siempre en este canal. Ok, gracias por ello. Vamos a empezar la clase rápidamente. En esta clase, mis amigos y mis hermanos, en esta clase veremos una realidad muy dolorosa. A veces, hacer lo correcto no se ve bendecido de inmediato. Gran punto, ¿ah? A veces, hacer lo correcto no se ve bendecido o no se ve la bendición inmediato. Y eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque nosotros, el ser humano, el mundo, nos dice, haz esto y vas a tener el resultado. Y a veces no es así. A veces, muchas veces se hace lo bueno, lo correcto y no hay la bendición inmediata. Toma tiempo. Uno puede ser fiel y aún así ser maltratado, abandonado, acusado falsamente o sentir que la vida se complica. Es decir, las bendiciones no llegan inmediato. La inmediatez no funciona en el Evangelio. Nuestro tiempo no es el tiempo del Señor. Una vez más, me olvidé de decirlo, hago un paréntesis nuevamente, estas clases son más rápidas. Si quieres verlo un poquito más al detalle en la clase, te voy a dar la dirección en la parte inferior para que puedas visitar la clase de hace 4 años. Pero estas clases lo que se hace es un poquito más rápido, ¿ok? Estoy tomando algunos puntos generales nada más. Me olvidé de comentarlo al comienzo. Ok, sigamos con la clase. Entonces, obviamente que, como ya lo menciono, la inmediatez no funciona en el Evangelio porque nuestro tiempo no es el tiempo del Señor. Entonces nace la pregunta que uno se hace del corazón. ¿Qué sentido tiene, pues, tratar de hacer lo correcto si solo parece complicarnos la vida? ¿Mm? ¿No hay sentido? ¿O sí hay sentido? Bueno, hoy veremos la historia de uno de los hijos de Jacob, nada menos que José, que lo vivió. Él fue traicionado por su propia familia. ¿Por qué? Porque hubo envidia, hubo resentimiento, el silencio sin paz. Había silencio, obviamente. Mucha gente busca el silencio, nos gusta, hey, quiero paz, tranquilidad, pero a veces también el silencio no hay paz. Cuando hay silencio no hay paz. ¿Por qué? Porque en una familia con 2 hermanos, 11, porque yo soy el hermano y tengo 11 hermanos, conmigo son 12, que no me hablen todos. Hey, ¿qué tal silencio? No, no es silencio. Hey, ¿qué tal paz? No, eso no es paz, pues. Nadie quiere hablar conmigo, se sienten mal conmigo. Eso no es paz. Y las escrituras repiten una verdad que sostiene el alma. ¿Cuál? Jehová estaba con José, en casa de sus padres y en la cárcel, que vamos a ver más adelante. Toma nota, esta frase o esa frase no significa que Dios evitó el dolor. No, hubo dolor. Significa, eso sí significa que Dios no soltó a José dentro del dolor. A pesar que él tenía dolor, Dios o Jehová estaba con él. Gran enseñanza. En el dolor que todos vamos a experimentar, la idea es que Jehová, que Dios, que el Señor Jesucristo esté con nosotros. Esto, mi amigo, mi hermano, es el Evangelio. Es decir, que pasaremos dolor, pero dentro del dolor podemos hacer que Dios esté con nosotros.
y no nos suelte. Y en medio de esa historia aparece Génesis 38, una escena complicada, humana, imperfecta. Ojo, no lo voy a tratar la Génesis 38, de repente en la siguiente clase lo veré, porque se sale de contexto el Génesis 38. En esta clase no voy a tratar Génesis 38 porque no tiene que ver nada con la vida de José. Pero lo comento rápidamente, hay una chispa de luz cuando Judá, uno de los hijos de Jacob, reconoce su responsabilidad. Más justa es ella que yo, dice Judá. ¿Por qué? Porque tiene un encuentro carnal, un encuentro sexual con una de sus nueras, ¿verdad? Eso lo pueden ver ustedes en las escrituras. No voy a tratar el tema porque se sale de contexto, pero obviamente de repente lo trato en la siguiente clase. Esto se abre la puerta pues a la verdad y a la corrección del rumbo. Dios no está construyendo un relato en ese capítulo de gente perfecta, por cierto. Está construyendo un pueblo de convenios que aprenda a arrepentirse. Eso es el producto de las escrituras, de estas enseñanzas. Se ven errores, se ven obviamente muchas veces delitos, muchas veces pecados graves, pero la idea del Evangelio, de las Escrituras o de las narraciones que vemos en el Antiguo Testamento, no es la idea de conocer a gente perfecta. Ah, mira, ellos lo hicieron y fueron perfectos. No, mi amigo, sino que gente comete errores y la idea es que de esa manera uno se arrepiente, uno asume la verdad y tiene que seguir adelante. Entonces, la sección 38 o el capítulo 38 de Génesis no lo trataré, pero sí trataré lo demás porque el capítulo 38 no tiene que ver casi con la historia que veremos el día de hoy. Así que acompáñame a disfrutar las escrituras y veremos un poco más ya el análisis de los versículos. Antes de empezar el primer punto, porque siempre doy puntos de los cuales trataré y los cuales al final veo un resumen, te cuento un poco la historia. Han pasado los años y los hijos de Jacob ya han crecido y son bastantes, son 12. De acá salen las 12 tribus de Israel. Es más, Jacob ha cambiado su nombre por Israel. Ya no se le conoce como Jacob, sino Israel. Por eso dicen las 12 tribus de Israel. De aquí parte el nombre. Ojo, aquí empieza el nombre de Israel y pensar que ahora pues es un país el cual ha asumido ese nombre, ¿verdad? Es por eso, el nombre de Jacob, es por eso que lleva Israel, lleva su nombre el país. La historia de la familia de Jacob o Israel empieza diciendo que Jacob amaba a José más que a todos. ¿Por qué? Porque era el hijo de su vejez y que le hizo pues una túnica especial, dice el versículo 3. Hay que tener aclaración también, que ya lo he mencionado, que obviamente Jacob tiene la primera esposa a la que él ama es a Raquel. Sin embargo, según la tradición, no se le da a ella como esposa, sino se le da a Lea, su hermana mayor, con, que se le da como esposa, por lo tanto llegan a tener hijos con ella, con Lea, que también tiene con su sierva, y obviamente, y la sierva de Raquel no se queda atrás y también la entrega a Jacob para tener hijos, pero Raquel no tiene hijos hasta después de un tiempo. Por lo tanto, Jacob, a quien ama, que es Raquel, no puede tener hijos y después de un tiempo tienen un hijo que se llama José. Por lo tanto, fruto de ese amor que ellos se tienen, viene a ser el hijo predilecto, el que más ama, y es el hijo menor. Entonces, obviamente Jacob lo quiere más que a todos, dice, ¿por qué? Porque es hijo de la vejez, el hijo del amor con la mujer que ama, y obviamente le hace una túnica, dice el versículo 3, una túnica especial. Esto prepara para el escenario de una familia con heridas, pues, ¿no? Porque ya empiezan las heridas, el favoritismo visible y hermanos que ya vienen cargando rivalidades. Por la historia previa, pues, entre las esposas y los hijos, ¿no? Yo soy hijo de mi mamá Lea, yo soy hijo de Silpa y tú eres hijo de Raquel. Entonces ya siempre empiezan a haber rivalidades. Y eso se ve, ¿ah? A veces, esto tiene años, miles de años en la historia de Jacob con sus hijos y su familia, pero vemos ahora en la actualidad donde ustedes de repente conocen a esposos que se unen con ya hijos, tanto el esposo viene con hijos, tanto la esposa están con hijos,
y se unen en ese matrimonio y casi como que los hijos a veces hay pequeñas rencillas, pequeñas dificultades, ¿no? Yo soy el hijo de mi papá, no, yo soy el hijo de mi mamá. Y si encima estos esposos que se unen tienen hijos, vienen a ser los hijos de papá y mamá, entonces siempre a veces hay pequeñas rencillas y uno obviamente como padre lo controla. Sin embargo, ya cuando llega la adultez empieza la separación. Es muy pocos los casos donde se ha visto que esos hijos llegan a amarse, a quererse. Es un poco complicado. Es normal a veces el ser humano, ¿verdad? No aprendemos a convivir de esa manera. Entonces, estos son el antecedente de la vida de José, donde vive en una familia fragmentada, se puede decir, con varias madres. Tiene tres madrastras, ¿verdad? Tiene a Lea, su sierva, y tiene la sierva de Raquel como madrastra. Tiene hermanastros, hermanastros de la esposa de mi papá, hermanastros de las siervas de mi papá. Entonces, es una familia bien diversa. Es por eso que el primer punto llamaremos la envidia y traición en la familia. Y los versículos centrales son los versículos 4 y el versículo 5 del capítulo 37 de Génesis. En el versículo 4 dice, los hermanos ven el amor preferencial del padre. Los hermanos no suponen a la ligera que el papá ama mucho. No, no, no. No lo suponen, sino ellos lo ven, lo palpan, lo huelen, lo miran, lo tocan. Ellos se dan cuenta que hay preferencia del papá hacia el hijo. Los hermanos no suponen a la ligera que el papá ama mucho más al hermano menor, sino es algo percibido, es algo pues evidente, percibido como real. Quizás hasta lo mencionaba en las reuniones, quizás lo decía, ¿verdad? En esta época se nos dice, pues, los que tenemos hijos, varios, más de uno, que eso no se debe decir. Hay que, si es que existe el favoritismo, pues uno tiene que guardar silencio. La reacción de los hermanos no es solo incomodidad. El texto dice que lo aborrecían, es decir, lo odiaban y no podían hablarle en paz. La forma de hablar era muy dura, muy fuerte, muy incómoda, siempre áspera con José. El texto dice que no podían hablarle en paz, es decir, había un desprecio constante, había un silencio cortante. ¿Tú te imaginas estar reunido el papá, la esposa, todos los hijos sentados y, hey, papá, fíjate, hey, Rubén, hey, Judá, miren, yo vi una estrella o yo vi un animal o yo vi en el desierto y de ahí hizo mucho sol? Y nadie le respondía. Y nadie le seguía la historia. O nadie le decía, oh, qué bien, a ver, cuéntanos. No, cambiaban el tema. O dicen que era muy cortante. Cállate, no estamos hablando de eso. Y que pase siempre y siempre. ¿Tú te imaginas esa familia, esas reuniones? Demasiado incómodo. El texto dice que no podían hablarle en paz, es decir, había un desprecio constante, había un silencio cortante, habían palabras con veneno, pues, ¿no? Con veneno. Eso a veces vemos en familias, complicado, ¿ah? Y un corazón ya cerrado. La familia se desmoronaba. Y aquí hay que verlo. Si tú ves, mi amigo, en tu familia que esto ya está pasando, se está desmoronando tu familia. Atención, ¿verdad? Hay que prender las alertas. Esto también muestra una señal clave. ¿Qué va a suceder? Que la familia pues ya tiene problemas y por lo tanto se rompe la convivencia básica. La convivencia ya se rompe y obviamente es una convivencia básica lo que se pide, pero eso se queda roto. Cuando ya no puedes hablar con paz, el conflicto entró a un nivel peligroso, mucho cuidado con eso. Quizás haya favoritos con los hijos, pero un padre pues tiene que mantener el favoritismo en su corazón y no hacerlo público. Lo ideal es que no haya favoritos. Eso es lo ideal. Pero si hay a veces favoritos, ¿por qué? Porque el hijo es más amoroso, el hijo me dice te amo papá, te amo mamá, el hijo siempre me obedece a la primera, el otro tengo que estar hablándole 50 veces, entonces obviamente que se gane el favor, se gane el amor. A veces hay que mantener el silencio, ¿ok? Siempre mantener el silencio de que obviamente
no sepan que hay favoritos. No es lo ideal. Eso solamente tenemos el privilegio de los que somos hijos únicos, pues. Lo digo porque soy hijo único, entonces yo no sufrí ese dilema de saber, pues amarán más a mis hermanos. No, no, en mi casa me amaban a mí y se acabó. No había más que amar. Entonces, pero los que sí hay hermanos, pues hay que luchar a veces el amor del padre, ¿no? Que quiero que me ame más mi papá, quiero que me ames más mi mamá. Cosas así, ¿verdad? Pero los padres tienen que mantener un silencio cuando hay favoritos. En el versículo 5, José tiene un sueño. En Génesis, los sueños muchas veces son un medio narrativo de dirección o anticipación y José lo cuenta a sus hermanos. La reacción es obvia. ¿Qué? ¿Qué sucede? Lo odiaron aún más. Entonces, otro punto del punto 1 es la envidia y los sueños que tiene José. José lo cuenta a sus hermanos y la reacción es obvia. Pues esos sueños no eran agradables, ¿no? Donde se ve que los hermanos se inclinan, no lo ve a sus hermanos, sino metáforas. Metáforas quieren decir contados a través de otra manera, como son las espigas, como son las estrellas, algo menor, se inclinan hacia José, que viene a ser. Incluso su padre lo ve, ¿no? Que se inclina, le dice José. Entonces, obviamente que la familia está fragmentada, está con pelea y José encima cuenta eso. Pues la reacción es obvia. Lo odiaron aún más. O sea, el resentimiento no se queda estable, sino sigue creciendo. Analicemos un poco más esto, la interpretación, qué significa y qué revela, que debemos saber que el favoritismo es un combustible del pecado. Ojo, toma nota. El favoritismo es un combustible del pecado. Sí, mi amigo, va a haber pecado. Es decir, cuando hay favoritismo, toma nota, estás incitando a que la otra persona o personas pequen. Y hay que tener cuidado. Si hay mucho favoritismo a un hijo, en algún momento el otro hijo no favorecido va a odiar a tu hermano, va a odiar a tu hijo, va a odiar al papá, va a crecer con ese resentimiento, con ese dolor, y eso es grave, ¿eh? Y puede ocasionar el pecado. El texto no excusa el odio de los hermanos, pero sí muestra cómo el favoritismo puede volverse gasolina, pues obviamente inflamable para la comparación. ¿Por qué él sí y yo no? ¿Por qué? Ocurre una identidad herida. Uno se hace la pregunta, ¿yo valgo menos? Hay resentimiento. Yo me lo voy a cobrar algún día. Ese es el pensamiento que no te lo dicen, ¿ah? Y eso hay que tener mucho cuidado. Toma nota una vez más, el pecado rara vez aparece de la nada. Suele crecer en un ambiente donde algo no se trata a tiempo. Entonces esa persona, ese hijo no favorecido crece y siempre te va a sacar en cara. Tú fuiste el favorecido. Yo no lo fui. Atiende pues ahora a tu padre, a tu madre. Mis padres murieron para mí. Terrible. Terrible escuchar eso. O a veces no lo dicen. ¿Por qué? Porque he callado todo el tiempo. Sin embargo, a veces cuando los padres necesitan ayuda, obviamente no se aparecen. Y dentro de mi interior le digo, pues bueno, ahí están pues tus hijos. El favorito pues que te ayude. Claro, no lo digo, pero me ausento. Grave, grave. Entonces hay que tener mucho cuidado. En este versículo también se menciona un sueño y no hay prudencia pues al compartirlo. También José comete pues un poco de imprudente, ¿verdad? Es un muchacho medio imprudente. Hay que también enseñar a la gente que sea prudente. El problema no es solo que José sueña, sino que el sueño toca varias heridas de los hermanos, el estatus, la honra, el futuro, sobre todo en ese tiempo donde el hermano mayor era el que mandaba. El hermano menor era el que lo mandaban todo, según la tradición. Y ahora también, ¿verdad? A veces sucede, hey, tiene que obedecer. Es así la ley. A veces Dios muestra cosas antes de que el corazón esté listo. Muchas veces no estamos listos y el Señor ya nos ha mostrado cosas, pero todavía no aprendemos a cerrar la boca. A veces hay que cerrar la boca, ¿no? Hay que estar en silencio. A veces también nosotros decimos cosas sin sabiduría sobre cuándo y cómo decirlas. Hay que tener mucho cuidado. Si uno recibe una revelación, no, mira, yo tuve, hey, mantén la calma, sé muy prudente. Eso hay que a aprender y los padres tienen que enseñar a los hijos a ser prudentes.
bájale el tono, hey, no digas eso, hijo, ven para acá, eso no se cuenta, no se dice, cállate un poco, no estés diciendo, pues yo te compré las zapatillas, cállate porque al otro no le compré. Me vas a hacer que no te compre nada a ti para comprarle al otro. Entonces, hey, cállate, ¿no? O sea, en silencio, mantén el favoritismo, ¿verdad? Hay que enseñar también. A veces también nosotros decimos cosas en sabiduría, muchas veces, ya lo mencioné, cuando a veces hay que saber cuándo decirlas y cómo decirlas. Debemos saber que no se trata de culpar a José por el odio, ¿ah? Eso no lo podemos culpar, pero sí de notar que hay momentos donde la verdad sin tacto no edifica, sino que enciende la pradera. En esto se caracterizan pues los buenos líderes. Quizás tengamos un buen líder nosotros en nuestros barrios, en nuestra estaca, pero a veces, muchas veces no tienen tacto. Eso es grave para su liderazgo y por más que diga la verdad este buen líder, si no hay tacto, no edifica. Tienen que tener tacto a veces. Ese tacto, la prudencia es importante. Mucho para aprender de estos versículos y de la historia. ¿Eh? Vamos aprendiendo. Ahora, la historia no termina, sino con el versículo 28, donde vemos que los hermanos venden pues a José. Y en los versículos 31 al 33 le dicen a su padre Jacob lo sucedido con su hijo. Una mentira más que recibe el padre Jacob todo lo que pasa a Jacob por haber usurpado la primogenitura de su hermano Esaú. Y eso ya lo vimos en otra clase, ¿recuerda? Bueno, ahora veamos el contexto. José ya había sido echado en una cisterna por sus hermanos. En vez de matarlo, deciden resolverlo de otra manera. ¿Cuál? No, no lo matamos, no somos asesinos. Vamos a hacer algo interesante. ¿Qué? Venderlo. Estos versículos muestran el momento del negocio y la construcción de una mentira que afectará a toda la familia y no solamente un momento, sino por años. Así como hoy, años. Esa mentira estaba ahí presente. Es decir, que es una mentira que dura añísimos. Veamos el versículo 28, donde dice que cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron ellos a José, que lo tenían en la cisterna, y lo vendieron. ¿Por cuánto? Por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. ¿Casualidad? No, mi amigo, no es casualidad. No es casualidad. No existe la casualidad aquí. El versículo dice un detalle de ruta comercial. Una caravana pasa justo en ese momento. Humanamente parece coincidencia. Espiritualmente empieza a verse como, aún en decisiones injustas, Dios puede mover la historia hacia un propósito mayor. ¿Por qué? Porque José terminará en Egipto, donde más adelante preservará vidas de ellos, de sus hermanos y de su familia y del el pueblo de Israel. Nada es casualidad para Dios con sus escogidos. Ahora lo tenían en la cisterna. ¿Por qué digo que no es casualidad? ¿Tú te imaginas que hubiera estado un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días y no pasa esa caravana? No, pero dice que justo pasa. Ah, bueno, pues aprovechamos. Ven para acá, aquí, mira, hacemos el trato, entonces lo vendemos. Si hubiera estado más tiempo, ¿qué haces con el hermano? Tienes que decir, lo matas o bueno, lo sacas y aprendió la lección de la cisterna. Pero justo pasó por ahí, en pleno desierto, unos madianitas, pues mercaderes y lo venden. ¿Ok? Entonces eso no es casualidad. El versículo también dice que lo vendieron. ¿Verdad? José deja de ser el hermano y es tratado como mercancía. Es un pecado de varios tipos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque se demuestra el odio. Hay odio ahí, no hay amor. La deshumanización, no es un hermano, no puedes tratarlo como una mercancía, estás dejando de ser un humano, por eso se llama deshumanización. Hay la codicia, bueno, pues ¿cuánto me das? 20 piezas de plata. Okay, fácil, es muchacho, joven, va a servir, ¿eh? O sea, no lo dan gratis. Y la traición. Imagínate, tu hermano te vende, te traiciona, pues tu sangre, ¿verdad? El amor, hey, somos papá, somos del mismo papá. Es verdad, no somos de la misma mamá, pero somos del mismo papá. Nosotros nos hemos criado juntos, hemos dormido juntos. Es verdad que ustedes no se bañan, pero los quiero. Es verdad que ustedes son feos, pero los quiero. Cosas así, ¿verdad? Pero hay traición, traición a la familia. Es terrible.
Muy terrible. Es importante notar la progresión. Primero lo envidian, luego lo desprecian y luego lo eliminan del hogar. Lo venden por 20 piezas de plata y uno se pregunta, ¿cuánto vale una persona para ti, mi amigo? ¿Cuánto cuando te estorba? ¿Cuánto vale? ¿Mm? El versículo al final dice que lo llevaron a Egipto. Egipto será el escenario donde Dios transformará una injusticia en un camino de preservación. No se justifica el pecado de los hermanos, pero anticipa que la historia no termina aquí. Luego vemos los versículos 37 al 31, perdón, el capítulo 37, los versículos 31 al 33, donde entonces tomaron ellos la túnica de José y lo tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica, diciendo, esto hemos hallado y él lo reconoció, dice esos versículos, refiriéndose a Jacob. La túnica, que viene a ser el manto especial, era más que ropa, era señal de favor y también el objeto que despertó resentimiento. Ahora se convierte pues en una herramienta de engaño. Ahí, toma la túnica, la vas a tener, papá, la túnica de tu hijo, lo único que dejó, porque las bestias lo mataron. Acá vemos un patrón, que la mentira se construye con pasos deliberados. No fue un impulso, fue planificado y eso es grave. El pecado se vuelve logístico. Preparan la evidencia, montan la escena, controlan el mensaje y eso es un pecado planificado. Eso es grave. Cuando tú planificas un pecado, eso es grave. Ellos no dicen José murió, hacen algo más oscuro. Le entregan las pruebas para que Jacob pues llegue solo a la conclusión. Es una forma de engaño que evita responsabilidad directa. En otras palabras, bueno, tú lo dijiste, no lo hemos dicho nosotros, acá está la túnica y tú lo dijiste. Los hijos le dicen a su papá, tú ya interprétalo, papá. Tú saca tus conclusiones. Esto enseña algo fuerte, muy fuerte. ¿Cuál? Hay mentiras que se disfrazan de datos, pero están diseñadas para guiar a una conclusión falsa. Mira, yo te estoy diciendo puntos, ya tú saca tus conclusiones. Jacob cae porque la evidencia coincide con el temor de su corazón. El dolor lo domina y si el dolor te domina, aceptas lo que sea. Ya cuando el dolor te domina, tú vas a aceptar lo que sea. Esto también hay que a veces hacer fríos. ¿Por qué? Porque el papá, mientras amaba demasiado a José, obviamente se hace ideas en su cabeza y obviamente que el dolor lo domina. Si el dolor es dominado o domina a la persona, pues la persona ya perdió. ¿Cómo el engaño puede funcionar? Porque se apoya en lo emocional. La emoción le gana a Jacob. ¿Por qué? Porque dice, bueno, pues vamos a ver. ¿Dónde fue? ¿Dónde lo encontraron? Quiero ver. Huellas, datos. A ver. ¿Qué estabas haciendo tú? ¿Dónde estaba? Entonces empiezo a preguntar e indagar más. No, Jacob acepta porque el dolor le gana. El dolor lo domina y acepta nomás. O sea, le cree a los hijos. Grave error. No debemos dejar que el dolor nos gane. Cómo una familia puede quedar atrapada por años por una mentira sostenida. Vemos cómo el pecado suele tener escalera. ¿Cómo? Primero la envidia, luego el siguiente paso, el resentimiento, luego el siguiente paso, la deshumanización, luego el siguiente paso, la traición, porque lo venden, y luego la mentira. Aprendemos que raramente caemos de golpe. No, no vamos a caer de golpe. Aquí hay pecado escalonado, ¿vemos? Normalmente bajamos peldaño por peldaño, poco a poco. Los hermanos no solo pecan una vez, crean ellos una historia que deberán sostenerla. En la vida real, una mentira pide otra mentira para sobrevivir, así que hay que tener cuidado. José termina en Egipto por una decisión injusta. De eso aprendemos que tu peor capítulo no tiene la última palabra. Sí, es un peor capítulo para José, pero eso no es lo último que le va a pasar. Fue el peor capítulo en la vida de José, pero no fue la última palabra porque al final le fue de lo mejor. El texto también enseña el costo. El pecado privado termina rompiendo corazones inocentes dentro de la familia. Le dieron donde más le duele a su padre Jacob. Bueno, todo el tiempo de favoritismo nos has hecho sentir mal, así que, toma aquí. Así como él empezó o hizo con su hermano Esaú, los hijos hacen con Jacob. Gran dolor que se llevan. ¿Ah? ¿Tú te imaginas todo decirlo? Escuchar al papá que llora por su hijo y todo, y tú te miras y el otro se mira y dice, si supiera que lo hemos vendido. Imagínate. O en una reunión ya pasó un tiempo y otra vez, ay, mi hijo José.
Y otra vez la historia. Imagínate la mentira, ¿no? Todo ese tiempo de dolor. Bueno. Génesis 39 muestra a José en Egipto. Primero en la casa de Potifar. Ya llegó a la casa de Potifar, luego acusado injustamente y encarcelado. Estos versículos repiten una idea clave. La presencia de Dios no depende del lugar ni de la etapa. Te lo repito. La presencia de Dios no depende del lugar ni del momento o de la etapa. Llegamos al punto número 2 y este punto lo llamaremos Dios está conmigo. El versículo 2 de Génesis 39 es cuando vemos a Dios con José en el inicio del proceso en Egipto. Es verdad que ha sido traicionado, es verdad que ha sido sacado de su familia, vendido, está en otro lugar, en tierras extrañas, pero vemos que Dios siempre está con José. El versículo dice, Jehová estaba con José y el Señor le hizo prosperar en casa de su amo egipcio. La prosperidad aquí no es vida fácil. No quiere decir, pues ya se sienta a dormir en la hamaca, a soñar. No, sino es un avance y favor mientras José sirve con fidelidad. Dios no solo lo salva, el versículo dice que Dios hacía prosperar lo que José hacía, es decir, prosperaba su trabajo, su administración, su influencia, él va convirtiéndose en una persona importante en lo que hace. Aprendemos que Dios pues puede abrir puertas en ambientes ajenos. ¿Por qué? Porque José está en Egipto, lejos de su familia, de sus sueños, pero Dios puede abrir puertas en el extranjero muchas veces. La pregunta que nos hacemos es, ¿Dios nos acompaña estemos donde estemos? Sí, es la respuesta. Sí, siempre y cuando obviamente haya el Espíritu. Luego veremos el otro versículo clave, que es el versículo 21, y veremos a Dios con José en la injusticia. El versículo dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. ¿Por qué? Porque ya pasó. Ahorita vamos a regresar a por qué llega a la cárcel, pero estamos viendo cómo Jehová siempre para con José. Estamos analizando esa parte nada más. Ahorita regresamos al motivo de la cual José hace estar en la cárcel. Aquí ya está en la cárcel, pero dice el versículo 21 que Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Aunque José está preso, la historia no cambia. Dios sigue con él. ¿Por qué? Porque es un hombre justo, es un hombre bueno, es un hombre correcto. Aparece una palabra hermosa, por misericordia. No dice que Dios aprobó la injusticia, dice que Dios acompañó a José dentro del dolor. Una vez más, siempre dentro del dolor. Obviamente estar en la cárcel, mira, ya estás en tierra extraña, pero no solamente eso, ahora ya estás en la cárcel de esa tierra extraña. Debe ser terrible para este joven que no ha hecho nada, ¿verdad? No ha cometido nada. Dice, ¿en qué momento? Yo no he hecho nada. Pero en ese dolor, en ese sufrimiento, Jehová está con José. Hay etapas donde Dios no quita el pozo de inmediatos, pero sí pone gracia dentro del pozo. Está hundido José, pero el Señor lo sigue bendiciendo. José no es bendecido porque la cárcel sea buena, sino porque Dios transforma el lugar oscuro en un lugar de formación para José. José aprende a pagar consecuencias de una mentira ajena. Poco a poco se va puliendo, José va aprendiendo de la gente, va aprendiendo de sus hermanos, va aprendiendo cómo tratar con personas. Ahora, también está el versículo 23 de esta historia, donde vemos a Dios con José otra vez en la responsabilidad y la espera. El versículo dice, el jefe de la cárcel no atendía a cosa alguna porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Es decir, el jefe de la cárcel lo deja todo en manos de José. José gana confianza al punto de que el jefe no se preocupa. Eso habla de la integridad consistente. Un gran administrador, un gran líder, un gran jefe. Mira, me pusiste en la casa de Potifar, soy jefe. Me pusiste en la casa, en mi propia casa, yo era jefe. ¿Por qué? Porque les decía a mis hermanos lo que iba a pasar. Pero no me hicieron caso, me envidiaron, como siempre, la gente envidiosa, y me vendieron. En la casa de Potifar, yo me llevé bien, hice bien, por eso Potifar me estimaba. Estoy en la cárcel y también. O sea, en todos los lugares, en buen hogar, en casa de un líder, como es en la casa de Potifar, en mi hogar, como era en la casa de mi papá, ahora en la cárcel, en el lugar más inhumano, también soy líder, yo puedo hacerlo, puedo mejorar las cosas. Es decir, en todo sitio. Eso habla mucho pues de la integridad consistente. Aprendemos que prosperar aquí en la cárcel no significa ya salió libre.
No, sino que Dios estaba preparando el siguiente capítulo. Mi hermano, a veces el avance de Dios no se nota como libertad inmediata, sino como madurez, como favor y preparación. Dios puede usar una temporada de encierro para entrenar a alguien, para liderar. José aprende administración, procesos, trato con personas, pero sobre todo aprende paciencia. Nos hacemos entonces la pregunta, ¿qué tipo de persona estás llegando a ser en este tiempo, mi amigo? Esa es la gran pregunta que debemos responder. Ahora veremos otro punto en este mismo capítulo, el punto lo que nos salteamos. Ahorita regresamos a ello y el punto número 3 es huir. Y los versículos claves son los versículos del 7 al 12. Sí, veremos una huida. Para entender este punto tenemos que regresar cuando José es puesto en la casa de Potifar, su primer trabajo. José ya está en una posición de confianza, administra la casa de Potifar y tiene acceso, autoridad y espacio. Justo allí aparece la prueba. La tentación llega cuando uno está avanzando. Es normal eso. No necesariamente cuando está débil, no. Cuando él está avanzando, aparece la tentación. La esposa de Potifar no hace una invitación inocente. Los versículos muestran insistencia, luego lo presiona hasta agarrarlo. Eso es una presión. Es una situación con desigualdad de poder, pues no. Ella es la señora de la casa y él es un esclavo. Es verdad que es un líder, pero es esclavo. Aún así, José toma una decisión que define su carácter. José entiende la tentación como traición y como pecado, no solo un error, lo tiene bien claro. Él lo entiende como pecado. Aquí debe quedar claro una cosa. Un esclavo está sometido a lo que su amo le dice, incluso su cuerpo. Y obviamente es esclavo. Es decir, tu cuerpo no te pertenece, mi amigo. Tu cuerpo pertenece al amo. En este caso, a Potifar. En este caso, a su mujer. ¿Es normal que tengan relaciones sexuales? Hablando claro, sí, mi amigo. Para eso sirve el esclavo. Muchas veces el esclavo, ojo, no es correcto, por eso es esclavo. Muchas veces el esclavo, a veces habían esclavas donde sus amos abusaban de ellas y nadie decía nada. Por eso eran esclavos. Muchas veces los esclavos varones obviamente satisfacían también sus deseos obviamente bajos de sus amos o de las esposas. Eso era normal, estamos hablando de los egipcios donde tenían esas costumbres. Ahora, eso no indicaba que la persona obviamente tenía que acceder. Lamentablemente, muchos accedían contra su voluntad. ¿Por qué? Porque si no te mataban. En este caso, lo que hace la mujer es parte del ser amo. No estoy justificando a la mujer. Lo que estoy diciendo es que en este caso José le dice, hey, está bien, yo te puedo servir, yo puedo traerte cosas, puedo barrer, puedo hacer todo, pero mi cuerpo no lo vas a tocar. Y en esto se diferencia José. Es decir, marca una diferencia. Está bien, yo soy esclavo, pero mi cuerpo no me lo tocas. Es más, me puedes pegar, me puedes hacer lo que tú quieres, pero más allá de tener una relación, una intimidad contigo, no lo voy a hacer. Eso es lo que está marcando un campo. Y eso es lo extraordinario de José. José no lo reduce a deseo o momento, lo interpreta en dos niveles. ¿Qué? Lealtad humana. Mi amo confía en mí y yo no puedo pagar esa confianza con engaño, dice el versículo 8. Así el amo lo permita, no lo sé. No sé si está de acuerdo o no, pero que yo sepa, no está de acuerdo y por lo tanto no lo voy a mentir a mi amo. Y segundo, una lealtad divina. ¿Por qué? Porque esto sería pecar contra Dios. Dios dice el versículo 9, lo más fuerte aquí es que José piensa en quién llegaría a ser si cede, no solo en lo que sentiría en el instante. La integridad no es solo portarse bien, es cuidar la identidad. Es decir, José pone límites prácticos, no solo espirituales. No se queda con un discurso bonito. El versículo sugiere que José evita estar a solas con ella y no se presta al juego de conversaciones ambiguas. Esto enseña que la santidad no es solo resistir, es evitar escenarios que te empujan a caer. Hay tentaciones que se vencen con oración y otras se vencen con distancia. Es mejor estar distanciados. Luego pasa otro punto cuando la tentación se vuelve física. José huye en el versículo 12. Cuando ella lo agarra, José no negocia, no explica más, no intenta controlar la situación, ya no vas a poder, sino corre. Y corre aunque eso le va a costar.
deja su manto. Aquí está la enseñanza central. A veces la victoria se ve como perdida, perder una prenda, perder apariencias, quedar mal. Pero en realidad es la ganancia más grande, no vender tu alma por un momento. Aprendemos entonces que hay batallas que no se ganan demostrando fuerza, sino saliendo por la puerta. No sirve demostrar fuerza, sino es mejor huir. José no solo dijo no, José tomó acciones que respaldaron ese no. Decir no es una frase, huir es una decisión ya completa. Huir es decir no, pero haciéndolo. ¿Por qué? Porque el no solamente es la teoría. No, él hace la práctica, huye. La tentación insiste, no debemos olvidar, que no siempre se va con el primer no. La integridad se prueba en lo secreto, cuando nadie aplaude, ahí es donde se prueba. Cuando nadie ve, ahí es donde se prueba. Dios está con José, José ve a Dios presente, no físicamente, pero él sabe que siempre lo acompaña aunque esté lejos de su familia y de su tierra. Jehová siempre lo acompaña. La huida es sabiduría para José, no es cobardía. Mejor perder el manto que perder el destino. Por cierto, si analizamos más, otra vez es despojado de sus ropas, por lo que vendrán problemas. Ya lo fue cuando sus hermanos le quitaron la ropa y lo vendieron. Ahora la mujer le quita su ropa, por lo que otra vez vendrán problemas. Las preguntas que nos haríamos son, ¿qué parte es más difícil? ¿Decir no? Es decir, poner límites o huir a tiempo. ¿Qué debo hacer para no quedar a solas con la tentación? ¿Mm? ¿Qué debo hacer? Hay infinidad de tentaciones, ¿verdad? ¿Qué debo hacer para no quedar a solas con la tentación y caer, pues, ¿no? Llegamos al capítulo 40 y veremos el don que más se ve. Es el don de José para discernir e interpretar sueños con ayuda de Dios. Este es el cuarto punto. Estos son los pasajes clave. José en la cárcel, ya está en la cárcel, obviamente por haber puesto, por haber no cometido, no haber estado con la esposa de Potifar, y lo acusan, ya está en la cárcel. Los versículos del 5 al 8 del capítulo 40 se presentan los sueños del copero y el panadero, y José deja clarísimo algo esencial, que la interpretación viene de Dios. Los versículos 12 y 13, José interpreta el sueño del copero con claridad y seguridad. Y los versículos, obviamente, 18 y 19, José interpreta el sueño del panadero y no endulza el mensaje, porque el panadero pues le queda mal, ¿verdad? El sueño no es tan agradable. Se cumple en los versículos 20 al 22, se cumple exactamente lo interpretado y esto confirma que el don no era ocurrencia humana, sino una capacidad que tenía José guiada por Dios. El versículo 23, el copero se olvida de José. Esto enseña que tener el don, tener un don, no significa pues tener reconocimiento inmediato. Así que hay que tener cuidado. Si uno busca aplausos, eso no va con Dios. ¿Okay? Eso no está parte de los dones que te va a dar Dios. Analizando los versículos, empezamos viendo que el don se activa cuando hay necesidad humana. Antes de interpretar, José nota la tristeza de ellos en los versículos 6 y 7. Veremos que el don de José no es para lucirse, sino para servir personas reales en un momento real. Están tristes y con los semblantes decaídos. Muchas veces los dones se ven cuando hay compasión y hay atención. Luego vemos que el don tiene fuente. Esto no es mío, dice José, sino de Dios. Versículo 8, clave el versículo. Grábate eso, por eso lo estoy marcando. Yo anoto los versículos principales. Esto no es mío, dice José, es de Dios. El versículo 8 de Génesis 40, José no se atribuye el mérito, básicamente dice, la interpretación le pertenece a Dios. El don espiritual se recibe y se ejerce con dependencia, no con protagonismo. El objetivo no es figurar o ser el centro. José muestra humildad. Él es el instrumento y deja claro que Dios es la fuente. Luego vemos que el don de José se usa con valentía y verdad. No es fácil, pero lo utiliza muy bien. ¿Por qué no es fácil? Porque da dos respuestas, las cuales no van a gustar siempre. José da dos interpretaciones, una la que es favorable en los versículos 12 y 13 y una muy dura, los versículos 18 y 19. Aún así,
no manipula el mensaje. No, no lo estoy manipulando, estoy dando lo que es. El don, bien usado, no acomoda la verdad para caer bien. Se comunica con respeto, pero con fidelidad. Y así lo usa José. Ya está aprendiendo a ser no prudente, sino fidelidad. Está aprendiendo a ser fiel, a aprender a decir la verdad. También aprendemos que el don florece aún en lugares injustos. José está preso injustamente, pero su don no se apaga en la cárcel. Ahí mismo bendice a otros, eso es ser bendecido por Dios. Aprendemos que nuestras circunstancias no cancelan tus dones, a veces los revelan. El resultado confirma la mano de Dios, pero no siempre trae aplausos. En los versículos 20 y 22 confirma la interpretación, es decir, aplausos para José por tener el don y es verdadero. Sin embargo, en el versículo 23 muestra que José no recibe el favor esperado de inmediato. Aprendemos que Dios puede usar tu don con poder hoy y aún así permitir esperas para formar carácter, paciencia, perseverancia, confianza. El Señor todavía quería pulir más a José. Falta un poco más. Debemos aprender que, ¿cuál es la enseñanza? Debemos aprender que mi don no es mi corona si yo tengo algún don. No, no es una corona, es una herramienta para servir al prójimo. Así que no debo aprovecharme de ese don. Los lugares difíciles como la cárcel no apagan lo que Dios encendió, mi amigo. También aprendemos. Y también aprendemos que no debemos buscar el reconocimiento, sino ser fieles a Dios. El último punto es preparación y provisión. Y esto está en el último capítulo que viene a ser el capítulo 41 de Génesis. El capítulo inicia contando lo que el faraón tiene sueños. Génesis 41, vemos los versículos del 1 al 4, el faraón sueña vacas, los versículos del 5 al 7, que es el segundo sueño, son espigas, y el versículo 8 dice que nadie puede interpretarlo. A partir del versículo 14 se nos dice que José es llamado por urgencia, se pone simpático José, había llegado el momento, por fin me llaman, ahora sí, yo voy a demostrar, ¿verdad? Ya llegó el momento. El versículo 15 y 16 y José aclara la respuesta. La respuesta viene de Dios. Imagínate, siempre José lo menciona a Jehová. Siempre es un hombre grato, un hombre agradecido. Siempre Dios es primero, yo no. Pero ahora está ante el faraón, está ante el presidente, está ante el rey. ¿Por qué no se echa lauros? No, José no es así. Primero, antes que nada, déjeme decirle, faraón, que esto es de Dios. Veamos estos versículos. José está frente a la máxima autoridad de Egipto, donde obviamente le dice que viene de la prisión y de injusticias y ahora tiene una oportunidad única. El faraón le dice en esencia, me dijeron que tú tienes el don. José responde con dos ideas que cambian toda la escena. José corrige el enfoque del faraón muy alturadamente, acá está siendo muy prudente. El don no es mi marca personal, faraón. Es decir, que no siempre lo tengo. No vayan a pensar que ya ni bien me dicen algo, ya. No, 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 no funciona así. Les dice bien claro José, muy diplomáticamente. El mundo ve la capacidad y la atribuye al individuo normalmente. Tú eres así, ¿no? Tú tienes ese don. No, tú interpretas. Eso es lo que le dice el faraón en el versículo, lo que vemos, ¿verdad? En la historia, eso es lo que dice. José no se sube a esa ola, sí, 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 yo soy el que interpreta. No, no alimenta su ego, ni se presenta como el protagonista. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? ¿Cómo hubiésemos actuado? ¿Qué hubiésemos dicho? ¿Cómo hubiéramos actuado ahora? ¿Cómo actuaríamos ahora? ¿Decimos que somos nosotros o mencionamos a Dios primero? Debemos saber que los dones pueden abrir puertas, pero la humildad sostiene que las puertas estén abiertas. Toma nota. La humildad. José no niega que tenga un don, niega que el origen sea él. Y lo dice al faraón, un hombre idólatra, porque tiene muchos dioses, pero lo dice. Hasta este momento José está desaprovechando su momento, diría el mundo. Y quizás el faraón lo puede regresar a la cárcel. Bueno, pues no eres tú, entonces preséntame a tu Dios y listo, chao. No. Y se quedaría por mucho tiempo en la cárcel. Ya si lo rechaza el faraón, José perdió su oportunidad. El versículo 16 recalca, no está en mí, dice. Debe quedar claro que José no está hablando de inseguridad. Él no dice yo no puedo,
sino de alineación se llama eso. Yo sé de dónde viene ese don, le dicen otras palabras. Yo conozco la fuente. Es decir, yo eso sí sé. No el don proviene de mí, pero yo sí sé cómo obtener ese don. Es decir, mire Faraón, yo tengo el don, gracias a Dios, y sé que puedo tener si me alineo con él. Y lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque lo estoy reconociendo y si no lo reconozco no voy a tener el don y usted no va a tener respuestas, ¿ah? Por eso lo estoy reconociendo, me estoy alineando a él. Interesante, importante. Siempre a Dios primero. José demuestra su madurez espiritual, reconoce su límite y al mismo tiempo su dependencia. No se cree el que puede todo, no, sino le dice al faraón, yo dependo de Dios. Mi amigo, tu identidad no debe depender de tu talento, sino de Dios. Si no somos dependientes, nos volvemos orgullosos. También al final del versículo 16, José le dice al faraón que Dios trae paz. Sí, Dios trae paz. Es decir, no solo información te voy a dar, sino que usted sentirá paz, porque mi Dios también es su Dios, aunque usted no lo reconozca. Usted no está en paz con esos sueños. No duerme en paz, está mal. No, Dios le va a traer paz a su vida. Qué importante que conozca a este Dios. El faraón conoce a Jehová que le va a traer paz. ¿Cuánta gente quisiera tener paz en su vida? Pero no conoce a Dios, por lo tanto no tienen paz. José no solo promete interpretación, promete que la respuesta de Dios ordena el caos que el faraón tenía. Al oír esto, el faraón ya lo convenció. Se va dando cuenta que no es un charlatán este muchacho, como los que le acompañaban, que no podían resolver o dar respuesta a sus sueños. Esos sí eran charlatanes. No, José está demostrando madurez, está demostrando tranquilidad, serenidad, respuestas claras. Ya lo está convenciendo y lo convence al faraón. Es un hombre serio, dependiente de Dios. Hay gente que solo explica problemas. José, guiado por Dios, trae claridad que produce paz y dirección. Mi amigo, cuando Dios habla, no solo revela, también da estabilidad, que es importante. Ahora, veamos lo que sucede después. Vemos que Dios no solo revela el futuro, da dirección para prepararse, levanta a un siervo con sabiduría y convierte una crisis en provisión para muchos. Vemos los versículos del 28 al 32 que Dios confirma y fija el mensaje. Los dos sueños del faraón dicen lo mismo, que hay abundancia y hay hambre. Y el hecho de repetirse significa que es algo determinado y está cercano. Vemos que Dios no habla para asustar, sino para qué, para preparar. Gran enseñanza. Muchos creen que cuando Dios habla es para que uno sienta miedo. No, mi amigo, sino para prepararnos. Esa es la enseñanza. El sueño no era para que tengan miedo, sino para que se preparen. Si Dios lo confirmó, no es para tener miedo, sino para tener un plan. Luego de la interpretación de los sueños viene un plan. Los versículos del 33 al 36 es el plan. José no se queda en interpretar, porque propone él un plan administrativo, seleccionar a alguien sabio, organizar, recaudar, guardar, dice el versículo 33. José les dice que deben prepararse porque prepararse en tiempos buenos no es falta de fe, sino es mayordomía. Entonces nos preguntamos, ¿qué estoy haciendo hoy que no hay escasez que me va a sostener mañana, cuando sí hay escasez? ¿Me estoy preparando? ¿Me estoy preparando para eso? Ahora tiene que venir lo tan esperado. Dios abre las puertas por el carácter y el espíritu. Están en los versículos 37 al 44, donde el faraón percibe algo distinto. ¿Hallaremos a otro como este en quien esté el Espíritu de Dios? Dice el versículo 38, y le delega autoridad. La promoción de José no nace de propaganda, sino de sabiduría probada. Lo convenció al faraón. Era más que claro que José sería elegido por el faraón. Dios puede usar a gente muy influente para el beneficio de los demás.
Luego José es nombrado el segundo después del faraón. Los demás versículos nos dice que José ejecuta, recorre, organiza, almacena como arena del mar. Luego llega el hambre y Egipto tiene mucho pan. José tuvo que ser obediente al sueño del faraón y a las medidas que él había dado. El Señor hace prosperar a José. Había pasado la prueba y el Señor tenía que bendecir su obediencia, su integridad y su fidelidad. Dios no solo lo elevó, también lo restauró por dentro. José ahora estaba en el apogeo de su vida. Esto es el resumen de lo que hemos visto el día de hoy. El punto número 1, vimos la envidia, que está en la parte superior izquierda, y también el punto número 1 en la parte superior derecha dice los sueños y las promesas. Aprendimos que el resentimiento nace de compararse. No debemos compararnos con nadie ni con nuestros hermanos porque somos diferentes. Pero si nos comparamos, crece el resentimiento cuando se alimenta en silencio. También debemos saber que cuando se pierde la paz en la conversación, el corazón ya está negociando algo más oscuro, está viendo algo malo que hacer. Mucho cuidado, ¿eh? Tengamos cuidado para que nuestra familia no se fragmente. ¿Cuál es la aplicación? Para aquel que se siente menos amado, mi hermano, tu valor no se define por la atención que recibes. El resentimiento promete justicia, pero termina robándote la paz. No tengas resentimiento, porque no tendrás paz. La aplicación para los padres o los líderes, ¿cuál es? Debemos saber que el favoritismo real o percibido produce grietas y la justicia emocional también se enseña, así que hay que tener mucho cuidado. Ahora, si tú eres de aquellos que reciben la visión, el don, los sueños, no todo lo verdadero se dice de cualquier manera, hay que tener mucha prudencia. La madurez se nota en la prudencia, sé prudente y utiliza mucho el tacto. Nuestra meta debe ser prudente. El punto número 2, vimos cuando Dios está con José, Dios está conmigo, en la parte inferior, en la en medio, izquierda, es lo que está en la imagen. En el capítulo 39 de Génesis vemos cómo Jehová estaba con José. Es verdad que pasó pruebas, pero no estuvo solo. Es verdad que estaba en tierra extranjera, pero no estuvo solo. Es verdad que no estaba con su familia, pero no estaba solo. José siempre estaba con Jehová. Jehová lo acompañó. ¿Existe mejor compañía que Jehová, mi amigo? ¿Cómo vamos en la vida? ¿Quién nos acompaña? ¿Buscamos la compañía de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Reconocemos su compañía? ¿Tienes esa gran compañía en tu vida? El punto número 3 es la integridad, donde vemos en la imagen en medio, en el lado derecho, es huir. Cuando huye, demuestra integridad. En Génesis 39 vimos cómo José hace del no a la tentación su insignia, su fortaleza y su escudo. Al saber que Jehová lo acompaña, José no quiere fallarle. Sabe que su compañía tiene mucho que ganar y no quiere defraudarlo. José no cae en el pecado de la carne, una debilidad muy humana y muy fácil en el hombre, ¿eh? Pero que se puede huir de la tentación. Cada vez que pasa el tiempo se vuelve normal esto, pero estar con el Señor nos hace saber que con su ayuda podemos huir del pecado de la carne. José no negocia con el pecado, lo nombra y lo corta. Él dice, ¿cómo pecaría contra Dios? Recordemos esta pregunta. A veces la santidad se parece a esto, salir corriendo, perder la capa, quedar mal ante otros, pero quedar limpio ante Dios. El cuarto punto son los dones de José en la prisión. En Génesis 40 vemos cómo se hace conocido José a través de la interpretación de los sueños, pero siempre aclarando que no es él, sino que es de Dios. Siempre lo pone a Dios primero, siempre a Dios para que pueda ser él la gloria de Dios, para que Dios tenga su gloria. Una enseñanza que nosotros debemos siempre tener presente, debemos siempre reconocer su mano, ser siempre agradecidos en todo momento, saber que es gracias a Él, es
todo lo que tenemos o lo que somos, incluso sí, mi amigo, tu carrito, tu casita, tu trabajo, tu comida, tu cama, tu colchón, tu ropa, tu vivienda, tu salud, tus hijos, tu mal hijo, tu buen hijo, tu hija, tu buena hija, tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, tus hermanos, todo es gracias a Dios. Reconoce su mano, su manto, y la gloria sea para Él. No te jactes de lo que tienes, mi amigo, porque es gracias a Dios. Aprendamos de José. José no se atribuye el poder, su frase es pura humildad, no está en mí, es lo que él dice siempre. Debemos saber que la revelación florece donde hay humildad. Luego, suelto el ego. Dios puede confiarme guía. El último punto, que es la preparación y la provisión, lo vimos en Génesis 41. Pudimos ver a José que no se pone como fuente, él se ofrece como instrumento. Dios levanta personas que se convierten en puente de respuesta para otros. Ahí los levanta. En términos humanos, esta era la entrevista más importante de la vida de José. Y José gana la entrevista haciendo lo correcto. José gana la entrevista haciendo lo contrario a lo que muchos harían. Cede el crédito y honra a Dios. Muchos no lo harían. Y eso se ve en el mundo. Nosotros, como conocedores de Dios, obviamente debemos reconocer el crédito y la honra a Dios. Muchos no hubiesen hecho eso. Dios confía mayor influencia, es decir, da más a quien no se adueña de la gloria. Cuando el faraón nombra segundo a José, aprendemos que Dios te prepara para que tu vida sea respuesta para otros. Tu proceso no era solo por ti, era para servir. Hermosa historia la que hemos visto, en la que aprendemos cómo el Señor se vale de un joven para enseñar a muchísima gente. Enseña a su familia, enseña a sus hermanos, a sus padres, a extranjeros, a familias como las de Potifar, a trabajadores como el panadero y el copero, a líderes como el faraón, es decir, a todos. ¿Estamos dispuestos nosotros a poder servir al prójimo? El Señor desea siervos, desea gente que le sea leal, que estén preparados, desea que seamos fieles para poder servir en la obra del Señor. Gran enseñanza donde aprendemos que José siempre puso a Jehová primero. Que esa sea nuestra meta para esta semana. Muchas gracias por acompañarme. Te espero la próxima semana. Gracias por ello.